El acusado Munir Telsi, habiendo determinado que destruyó, alteró y escondió evidencia del crimen, es sentenciado a 6 meses en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 281. Adicionalmente, debido a que intentó manipular la jurisdicción legal, y de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 288, es sentenciado a 6 meses en prisión. Además, habiendo determinado que intentó sobornar a un oficial público, es sentenciado a 4 años en prisión, de acuerdo a la ley turca, artículo 252. También por limitar la libertad de Mustafa Al-Khali, deteniéndolo en contra de la ley, bajo presión y coerción física, es sentenciado a 1 año en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 109. Y habiendo determinado que chantajeó al difunto Turaner Alagos, es multado con 1000 días en prisión a 20 liras diarias, con un total de 20.000 liras y 1 año adicional en prisión, dando un total de 7 años en prisión. Además, el acusado como abogado de la corte será referido a la Asociación de Abogados de Estambul para tomar las acciones disciplinarias necesarias por su mala conducta y por las reiteradas faltas éticas en el ejercicio profesional de su cargo. Por fin. El acusado, Dr. Fikret Goralan, quien continúa fugitivo, ha sido juzgado por rebeldía, debido a que cometió negligencia médica, entregando un informe médico falso del crimen cometido. De acuerdo a la ley criminal turca, artículo 204, es sentenciado a 4 años en prisión. El acusado, Rezat Yasaran, habiendo determinado que destruyó, alteró y escondió evidencia del crimen, es sentenciado a 6 meses en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 281. Por intentar obstruir a la justicia, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 288, es sentenciado a 6 meses en prisión. Adicionalmente, por intentar sobornar a un oficial público, es sentenciado a 4 años en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 252. Y también, habiendo determinado que limitó la libertad de Mustafa Al-Khali, deteniéndolo en contra de la ley, bajo presión y coerción física, es sentenciado a 1 año en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 109. Y, habiendo determinado que chantajeó al difunto Turaner Alagos, es multado con 1000 días en prisión a 20 liras diarias, por un total de 20.000 liras y 1 año adicional en prisión. Esto, sumado a lo detallado previamente, entrega una condena total de 7 años en prisión. Bueno, muy bien, se ve, Paula, que la jueza le contaba con la absoluta convicción de que no se le iba a dar este caso, que es realmente terrible, ¿no? Lo estuve siguiendo, por supuesto, con toda atención, un caso escabroso. El acusado Kerim Ilgaz, a pesar de los cargos por abuso sexual presentados en contra del acusado Kerim Ilgaz, se ha determinado que no cometió ni participó en el crimen del que es acusado. Y por contactarse con la fiscalía y hacer que el caso se reabriera, ayudó a la ley, declarando que, a pesar de haber estado presente en la escena del crimen, fue incapaz de prevenirlo y se muestra arrepentido. Además, considerando que la demandante no tiene denuncias en contra de Kerim Ilgaz, quien además está casado con la demandante, por falta de evidencias y dentro del marco legal, el acusado es absuelto. Que lograr ella, que sus abogados, es que la condena, que claramente va a ser condenada culpable, sea lo menor posible, porque no hay dudas. El archivo que respecta al acusado Bural Namli, quien falleció el 16 de junio de 2001, queda suspendido de forma definitiva. Es todo, bueno. Además, un antecedente de la historia, un antecedente escabroso, Pablo. El acusado Selim Yasaran, habiendo determinado que atentó contra la integridad física de Fatma Gul Ilgaz, violentándola sexualmente, usando más fuerza de la necesaria para suprimir su resistencia, causando daños físicos y psicológicos. Además de cometer el crimen con la cooperación de más de una persona, sin posibilidad de reducción en la sentencia, debido a su intento de fuga y a mentir a las autoridades, es sentenciado a 12 años en prisión con 6 años adicionales, de acuerdo a la ley criminal turca, artículos 86 y 102.
dando un total de 18 años en prisión para el acusado. La justicia hasta el momento no le ha dado la vida. Acá la víctima es Fernando, está muerto. Siempre lo decimos y no nos cansamos de decir que es el chico el que está muerto. Y realmente la condena, digamos... El acusado Erdogan Yasaran, habiendo determinado que atentó contra la integridad física de Fatma Gül İlgaz, violentándola sexualmente, usando más fuerza de la necesaria para suprimir su resistencia, causando daños físicos y psicológicos, además de cometer el crimen con la cooperación de más de una persona, sin posibilidad de reducción en la sentencia, debido a su intento de fuga y a mentir a las autoridades. Es sentenciado a 12 años en prisión, con 6 años adicionales, de acuerdo a la ley criminal turca, artículos 86 y 102, dando un total de 18 años en prisión. Además, Erdogan Yasaran, habiendo determinado que investigó el crimen y alteró la evidencia, y considerando que atacó a Fatma Gül İlgaz, recibe la sentencia de un total de 21 años en prisión. Muy impactante, de lo que hoy se está viviendo en este tipo de hechos que conocemos, ¿no? Tremendo. Bueno, muy bien, el caso que va a seguir dando mucho que hablar, porque va a ser un caso resolvente, ¿sí? Muy bien, Paula. Que este sea el último caso. Que los salvajes reciban su castigo. Que las víctimas nunca bajen la mirada. Que la justicia siempre esté con ellas. Que este sea el último caso. Que los gritos terminen ahora. Que la violencia contra las mujeres, contra los débiles termine. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? El acusado Munir Telsi, habiendo determinado que destruyó, alteró y escondió evidencia del crimen, es sentenciado a 6 meses en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 281. Adicionalmente, debido a que intentó manipular la jurisdicción legal, y de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 288, es sentenciado a 6 meses en prisión. Además, habiendo determinado que intentó sobornar a un oficial público, es sentenciado a 4 años en prisión, de acuerdo a la ley turca, artículo 252. También por limitar la libertad de Mustafa Al-Khali, deteniéndolo en contra de la ley, bajo presión y coerción física, es sentenciado a 1 año en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca, artículo 109. Y habiendo determinado que chantajeó al difunto Turan Eralagos, es multado con 1000 días en prisión a 20 liras diarias, con un total de 20.000 liras y 1 año adicional en prisión, dando un total de 7 años en prisión. Además, el acusado, como abogado de la corte, será referido a la Asociación de Abogados de Estambul para tomar las acciones